Vamos a este segundo bloque y nos vamos a meter de lleno ahora en lo que tiene que ver con el análisis de la situación y de lo cotidiano. Hablamos recién de qué pasa a largo plazo, de cuáles son las cosas que la Argentina a largo plazo debería justamente empezar a acomodar, cuáles son las tuercas donde hay que apretar un poco y hacer algunos cambios importantes hoy en día, ¿no? Ahora, la situación actual, cepo al dólar, situación para el turismo, tanto para el turismo que sale del país, que es el que se lleva los dólares, como el que me parece por ahí más complejo, el turista que quiere venir a la Argentina, que con el cepo tampoco va a poder retirar sus dólares vía cajero automático y vuelve a complicar también incluso el gasto acá en el país. Es como medio, no sé si, no es paradigmático la palabra, es contrafáctico decir, sí, vamos a abrir el turismo y vamos a buscar una temporada de turismo buena, pero al turismo receptivo tiene bloqueo justamente para poder sacar sus dólares y gastar los dólares acá en Argentina, ¿no? Es como muy complicado de entenderlo. A ver, yendo al cortísimo plazo, no Sí. sé el día de hoy, pero hasta ayer lunes de esta semana, hasta ayer día de la primavera, Sí. había una especie de cuasi feriado cambiario, porque en realidad el choque entre las nuevas medidas regulatorias, Sí. apretar más el cepo y acceder menos al dólar ahorro, que se lo han impedido, vuelvo a resaltar de vuelta, a los pobres y vulnerables, con los cuales se podían llegar a hacer de 6.000 pesos adicionales a sus ingresos. Ojo con eso, es una medida de inequidad distributiva máxima. Las consecuencias, por supuesto, no buscaron eso, pero las consecuencias son esas. Y de impedir, por supuesto, lo otro que impide para mí es, en lugar de poner arena en la rueda de la reactivación económica post-cuarentena, a mí me gusta decir que han puesto una bolsa de cemento de 100 kilos sobre la posible rebote de actividad económica ya para este año, segundo semestre y para el año que viene, estas restricciones, porque han generado una especie de cuasi default al sector privado, nunca visto en la historia argentina y en la historia mundial, al impedir acceder a dólares y girar el pago por las deudas generadas al exterior. Entonces, primer diagnóstico, llegamos a esta situación, esto más para economistas, pero creo que el público común lo entiende, no porque Argentina tenga una vulnerabilidad externa. Sí es cierto, el mundo está mal, cayó el comercio internacional, yendo al turismo, obviamente no hay turismo emisivo ni receptivo, sobre todo el receptivo que necesita ahora Argentina, por supuesto, pero no todos los países del mundo están al borde de una cuasi hiperinflación como nosotros. Somos el único caso en el mundo prácticamente, excepto Somalia y Zimbabue. Que Y Zimbabue Venezuela. encima está mejor porque ya salió de la hiper. Ah, mira qué bien. Y que Venezuela, en todo caso, que ya pasó por 2 hiper en el corto plazo. Y nosotros, si vamos a una hiper, te quiero resaltar un tema histórico, seríamos el único caso de la historia que después de haber tenido hiperinflación a fines de los 80 y comienzo del 90, volveríamos a tener una. Ahora bien, yo creo que todavía estamos a tiempo, pero yendo a la coyuntura, esto se produce por 2 cosas, diagnóstico. Vulnerabilidad fiscal, por el cual en la época que tuvimos vacas gordas, vientos de cola, de una soja que, habiendo asumido Néstor Kirchner en el 2003, pasó de $200 a triplicarse a casi $600 en el año 2011, que permitió ganar a Cristina con el 54%, no lo tenemos más desde el año 2012. Hoy la soja, si bien está teniendo un leve repunte, está rondando más o menos los $370 la tonelada, no es $600. Todas las variables fiscales, presión tributaria y sobre todo gasto público, están en un nivel como si la soja valiera el triple de lo que vale hoy. Y lo que está procesando la economía y la sociedad argentina, políticamente incluso, y socialmente, recién ahora, es toda esa caída de ingresos
y caída en el nivel de bienestar y riqueza que produce esa necesidad de gastar como si tuviéramos la soja al triple de lo que estamos hoy. A eso agregarle el efecto cuarentena. Fíjate que no resalto el tema de la cuarentena. No, no, claro. Todo esto es sin tocar el parálisis que tiene el país hoy en día por la cuarentena, o lo que ha sido la parálisis total y de ahora paulatinamente va volviendo al ruedo. Todos los países de América Latina, excepto Venezuela, han tenido una caída brutal en su actividad económica. Perú, un poco más que Argentina. Nosotros pegamos punta siempre en eso. El resto de los países también lo han tenido. Y han tenido también diversas cuarentenas más o menos estrictas y problemas también ahora de volver a cerrar la actividad económica, ¿sí? Y sí, cuarentenas pensadas por barrios, de tal manera que no le han plegado tampoco a la estrategia sanitaria. Ahora bien, todos los países están discutiendo un tema de deflación. Cae la actividad económica, caen los precios. No como el caso argentino. ¿Por qué? Bueno, porque acá... Sí, una cosita sola. Culfas el otro día dijo, el ministro de Producción dijo que el tema del dólar, lo que se ponía era justamente para que la gente no ahorrara en dólares o no comprara los dólares, porque los dólares tenían que estar para producción en la Argentina. Y que aquellos que importaban para justamente producir tenían el dólar igualmente al nivel de venta de Banco Nación. La pregunta es, ¿por qué si los importadores tienen el dólar a nivel Banco Nación, a mí, después de los anuncios del nuevo cepo, me subieron 20-30% mucho? La palta, no me voy a ninguna tecnología, la palta me subió un 30% desde el domingo que dieron los anuncios al lunes, martes de la semana. Hay una especulación que va mucho más allá de... El resto de los países de América Latina, y ya voy más a tu pregunta, tienen moneda. Claro. Para tener moneda necesitas un banco central independiente del presidente. Perú lo tiene, Colombia lo tiene, Uruguay lo tiene, Bolivia lo tiene, Ecuador lo tiene, si bien tiene el dólar como moneda. Varios países de Centroamérica lo tienen, hasta Nicaragua no tiene hiperinflación. Entonces, como hablábamos en el anterior bloque, un Estado independiente de partidos políticos, entre otros, significa organismos anticorrupción para bajar el nivel de la corrupción, pero también la ineficiencia, que controlen el gasto sin corrupción. ¿Sabés la cantidad de reservas que tendría hoy el Banco Central con mucha menos corrupción, porque es imposible bajarla a cero en cualquier país? Sí, sí, ineficiencia la que tendríamos solo con menos corrupción. Bueno, vos trabajaste en la causa de los cuadernos, en los análisis justamente de lo que se fue por la corrupción durante el kirchnerismo. Acumulado en 2015, eso daba equivalente a 4 veces las reservas netas disponibles del Banco Central para dólar ahorro hoy. Wow. ¿Está? Entonces, ha llegado a una magnitud macroeconómica que a mí mismo me ha sorprendido en su momento. Y el segundo término, un Banco Central independiente del presidente. Miguel Pese depende del presidente, fue nombrado por el presidente o el dúo presidencial. Anteriormente Sturzenegger, Caputo, Sandleris fueron nombrados por el presidente. No son independientes del presidente. No es como el caso de Brasil, donde Bolsonaro dijo algo y lo desautorizó el presidente del Banco Central de Brasil. Ah, claro, sí. Cuando quiso instalar una moneda en común Mercosur, que es ridícula. Sí. Ojo con eso, porque es un elemento central de la falta de confianza, que es lo que provoca que ante el exceso de emisión para solventar las necesidades de gasto, la gente no quiere esos pesos. Claro. Y si no quiere esos pesos, hay alternativa. Una, el dólar. Porque el resto de las alternativas financieras que han ofrecido no son creíbles. Veamos, si querés, al detalle. No sé si tengo más tiempo. Sí, unos minutos más tenemos, contame. Por ejemplo, nos decían restaurar la curva de retorno en pesos, te lo traduzco. Sí. Tener la alternativa en pesos distinto al dólar. Sin embargo, en los últimos tiempos estuvieron emitiendo bonos en dólares o ofreciendo plazos fijos dólar link, claro. O sea, vinculadas al dólar. Pero también antes se intentó, ahora, pero también muchos años antes, indexar a la inflación con el SER.
Claro. ¿Por qué fracasó eso y el ministro Guzmán tuvo que emitir o incentivar plazos fijos dólar link para dar alternativa al ahorrista? ¿Por qué? Porque los precios Primero están porque el pisados. ahorrista, al hacerlo indexado a la inflación, coeficiente de estabilización de referencia se llamaba, Sí. que era directamente el índice de precio del consumidor, vos sabés lo que pasó en el pasado. Entonces, cuando se violó la estadística pública del INDEC, no solo causó un terremoto en la economía argentina, que lo vemos hoy que no tenemos reservas, Claro. que si querés después lo podemos describir en qué consistió, sino que nos condenó nuestro futuro. ¿Por qué? Porque la alternativa al dólar hoy sería tener instrumentos financieros, por ejemplo, depósitos a plazo fijo, a corto plazo, indexados a la inflación. Sin embargo, el ahorrista promedio argentino no confía. ¿Por qué? Porque anteriormente, para no pagar el coeficiente SER, lo distorsionaron. ¿Por qué fracasó y tardó tanto la renegociación de la deuda? Porque el señor Guzmán ofreció bonos indexados al PBI, pero resulta que estamos en juicio por haberlo distorsionado. Quiere decir que nos embromó el presente. Claro, claro. Entonces, para restablecer la confianza, y lamentablemente lo veo escéptico a este gobierno para hacerlo, tiene que tener menos poder el presidente, como cualquier país normal. Claro. Hoy, para poder decidir qué iban a hacer con el dólar ahorro, tenían que recurrir al presidente o a la vicepresidenta. No es normal eso. No es normal. Totalmente. Ariel, no muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Enfocados. Nos veremos, obviamente queda la invitación para extenderla y hacer nuevamente un programa más adelante, porque hay muchísimo todavía para hablar de economía aquí en Argentina. Saludo con esto. Para empezar y ayudarlo al presidente, el presidente tendría que respaldar al ministro de Economía explícitamente en público. En la medida que no lo está haciendo, esto no tiene un buen final en principio. Si el presidente respalda al ministro de Economía en público, cambia un poco la perspectiva a corto plazo en forma positiva. Una idea. Bien, muchísimas gracias. Ariel, muchísimas gracias. Nosotros nos reencontramos aquí en Enfocados, miércoles que viene, de vuelta aquí 22:30 por Somos el Valle. Y además, recordá que podés seguirnos tanto por YouTube, por Facebook, por Instagram y por todas las redes sociales. Nos vemos. Chau.